Los alcoholes es un tema bastante interesante de acuerdo al contexto actual, ¿verdad? En el cual vamos a tratar de dejar claro qué es un alcohol, cómo se clasifican, su nomenclatura, reacciones, algunas aplicaciones importantes, ¿verdad? Y también consecuencias de su uso excesivo. En esta temática, pues, vamos a tener un foro en el cual ustedes van a expresar tanto la importancia de alcoholes como lo que refiere a sus consecuencias, ¿verdad? Al abusar de ellos. Además, van a tener una clase práctica donde van a poner en práctica las reglas para nombrar y todos los grupos alquilos que ya ustedes conocen. Yo les decía, ¿verdad?, al inicio que la química orgánica es una ciencia basada en únicamente átomos de carbono e hidrógeno con algunos elementos, ¿verdad?, distintos, pero en muy pocas cantidades. También importante, ¿verdad?, destacar de que en esta temática de alcoholes la diferencia es un radical o más bien un grupo funcional. Si recuerdan ustedes, en la primera clase mirábamos una tabla donde aparecían un sinnúmero de grupos funcionales. Estos grupos funcionales nos dan las características totales de un compuesto. Es decir, que yo puedo tener un propano, un propanol, por ejemplo, propanona, y estamos hablando de un mismo sufijo en base a 3 carbonos, pero como el grupo es distinto, entonces el sufijo al final del nombre cambia, ¿verdad? Totalmente. Entonces, muy importante lo que vamos pues ahorita a empezar a ver. Bien, ¿qué es un alcohol? ¿O cómo nosotros entendemos un alcohol? Pues eh, es considerado o se puede considerar un compuesto orgánico derivado del agua. ¿Por qué se puede considerar un compuesto derivado del agua? Ok, vamos a revisar. Si ustedes ven por acá, tenemos a la molécula de agua, H2O. Entonces, en un alcohol tenemos el grupo OH, que es nuestro grupo funcional de los alcoholes. Y R puede ser cualquier grupo alquilo. Como ustedes saben, los compuestos orgánicos. Profe, no escucho. Y me empezaron a escuchar, sí, ¿verdad? Sí, profe, hasta ahorita fue, pero sí se escuchó todo. Sí, Profesor, yo sí lo escucho. Yo también, qué raro. ¿Quién más me escucha? Solo uno. ¿Me escuchan, sí, verdad? La mayoría. Yo lo escucho bien, Sí, se profe. escucha bien, solo Yo creo que es un también. pedacito. Ah, ok. Está bien. Ok, les estaba comentando, ¿verdad? De que son derivados del agua o se pueden considerar así por su semejanza en su fórmula. Es decir, que de un grupo o de una molécula de agua, al desprenderse un hidrógeno, entonces se adiciona un grupo R, cualquier grupo alquilo. Entonces eso hace, ¿verdad?, que sea un compuesto parecido a la estructura del agua. Ahora, si ven, por ejemplo, en el ángulo de enlace, aquí tenemos 0.96 angstrom. Y de la misma manera, en este compuesto que es el metanol, también tiene el mismo ángulo de enlace entre carbono e hidrógeno. Ok. Los alcoholes. Nosotros tenemos varios tipos de alcoholes, ¿verdad? Dentro de los cuales los más comunes son el etanol, el metanol y el propanol. Son bastante comunes. Sin embargo, ¿cómo nosotros clasificamos a los alcoholes? Podemos tener 3 tipos de alcoholes: primarios, secundarios y terciarios. Estos alcoholes están dados
¿verdad? Por el tipo de carbono al que se encuentra el grupo OH. Por ejemplo, si ustedes observan por acá, el alcohol primario, ¿verdad? ROH, es decir, esta ROH es mi fórmula general de un alcohol. Entonces, un alcohol es primario si el grupo OH está unido a un carbono primario. Porque un carbono primario, miremos, recuerden que cuando clasificamos carbono, hablamos de los carbonos primarios porque estaban en los extremos, no estaban enlazados a otro átomo. Sin embargo, por acá pueden ver que este átomo de carbono solo está unido a este. Y como el grupo OH está unido a ese carbono, entonces me lo hace primario. Si miramos acá, un alcohol secundario, entonces está unido ya a dos grupos R o dos carbonos distintos. Entonces podemos observar acá, este carbono que está acá está unido a uno, es este que está aquí, y este. Entonces estamos hablando de dos carbonos al cual está unido este carbono. Y como el OH se encuentra unido acá, entonces lo tomamos como un alcohol secundario. Y es terciario si el carbono que contiene el OH está unido a tres grupos R o tres carbonos distintos. Como vemos, 1, 2, 3. Y el OH está unido a ese carbono. Entonces se me convierte en un carbono, en este caso, terciario. ¿Existen los carbonos cuaternarios? No, no hay alcoholes, cuaternarios, porque si nosotros agregáramos un CH más a un carbono y está unido, por ejemplo, 4 grupos distintos que contengan carbono y un grupo OH, estaríamos aumentándole un electrón más al carbono. Entonces no existen los alcoholes cuaternarios. Solo tenemos primario, secundario y terciario. Existen diferentes, ¿verdad?, propiedades físicas que corresponden a los alcoholes, entre los cuales podemos verificar, por ejemplo, lo que es el peso molecular, el punto de ebullición en relación a su masa molecular. Ok, el CH3OH. Ese es mi primer alcohol. Entonces, su nombre es metanol. Como solo tengo un átomo de carbono, entonces el sufijo ol es el que cambia con respecto. Recuerden que si solo tengo un CH4 es metano, pero el met es porque solo tengo un carbono. Como ese carbono perdió el hidrógeno porque se le nació un grupo H, entonces se me convirtió en un alcohol. Y en vez del sufijo ano, entonces el sufijo ol, para hablar de metanol. El peso molecular del metanol es 32. ¿De dónde obtengo ese peso molecular? Bien, ¿alguno de ustedes sabe a qué nos referimos con peso molecular? ¿Lo recuerdan? Es decir, si el carbono tiene 12 y el oxígeno tiene 16, se me hacen 28 de peso atómico, más los 4 de hidrógeno, porque el hidrógeno solamente tiene 1 como peso molecular, 28 más 4, 32. Es decir, que el peso molecular, porque el metanol, ahí estamos hablando de una molécula, ¿no? Molécula de metanol. Entonces, esa molécula tiene 32 de peso molecular total. Su punto de ebullición a los 65 grados y la solubilidad pues infinita, es decir, es soluble. Bien. Acá hace una referencia entre en este caso, alcohol y un alcano. Este es el etano. CH3CH3, etano. Ok. Ese etano es un alcano o un hidrocarburo saturado. Como pueden ver, el peso molecular es menor.
y el peso molecular con respecto a lo que son, en este caso, los alcoholes son mucho más bajos, ¿verdad? Sin embargo, los puntos de ebullición, si ustedes ven, a los menos 89 grados Celsius, para que puedan tener ese punto de ebullición. Bien. Por acá en la segunda, el segundo alcohol, pueden ver ustedes, este se llama etanol. Pueden ver el nombre por aquí. En el etanol ya la fórmula cambia. Pasa a ser 46 el peso molecular. Entonces por acá podemos observar de que entre el metanol y el etanol, las diferencias, ¿verdad?, cambian totalmente. ¿Por qué? Porque su peso molecular va aumentando, porque el número de carbono también. Por acá podemos ver el propanol, por acá podemos ver butanol, por acá podemos ver pentanol, y por acá, bueno, aquí es otra fórmula. Lo que quiero decirles es de que la nomenclatura para alcoholes no es diferente a las otras, porque siempre venimos utilizando, de acuerdo a la cantidad de carbono, el nombre. Pero ¿qué ocurre? Es el sufijo que me va a cambiar de acuerdo al grupo funcional que esté en el compuesto. Así que, muy importante, ¿verdad?, que tengamos claro que los puntos de ebullición de los alcoholes va a ir aumentando en función de su peso molecular. También muy importante que su peso molecular va a ir aumentando conforme aumente la cantidad de átomos de carbono. Si aumentan los carbonos, aumentan los hidrógenos y por ende su peso molecular será mayor. ¿Alguna pregunta? Ok. Existen nombres comunes, ¿verdad?, para lo que es las nomenclaturas. Si ustedes observan por acá, que es el CH3OH, según la IUPAC, se le puede llamar metanol, pero se le puede también nombrar como alcohol metílico. Ahora, por acá, este CH3CHOH se le puede llamar etanol, pero también puede nombrarse como alcohol etílico. Acá el CH3CH2CHOH, propanol o un propanol, pero se le puede llamar como alcohol propílico, ¿verdad? Entonces, como podrán darse cuenta, tienen sus nombres comunes y sus nombres según las IUPAC. Existen ramificados, existen alcoholes cíclicos, es decir, de todos los tipos de estructuras que hemos visto, también tenemos tipos de alcohol, como el alcohol terbutílico, pentílico, ¿verdad? Así sucesivamente. En este cuadro pueden ver tanto el punto de ebullición como el de fusión, su densidad y solubilidad de cada uno de ellos. Bien, los alcoholes pequeños pues son muy solubles en agua. Muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos de los alcoholes pequeños, hablamos de cuando tenemos pocas cantidades de carbono o pesos moleculares. En este caso podemos hablar de los primeros cuatro, ¿no? Metanol, etanol, propanol y butanol. Bien, los alcoholes grandes, acá pueden observar que estos alcoholes grandes, la cadena carbonada dificulta la formación de puentes de hidrógeno, ¿verdad? Y esto provoca que el fenómeno sea desfavorable energéticamente, es decir, la solubilidad, por lo tanto, son muy poco solubles en agua. A medida que aumenta la masa o peso molecular de los compuestos, asimismo también disminuirá en este caso, esa propiedad química de la solubilidad. Serán poco solubles en agua. ¿Preguntas? Ustedes toman, chicos, me escuchan, ¿verdad? Sí, profesor. Okay. Sí, pero Ustedes toman, por ejemplo, ahorita que se está usando mucho el alcohol etílico al 70%.
¿Eso qué significa? Bueno, pues de que según las soluciones en química, que no lo pudimos ver en química general, las soluciones, vamos a abordarlas en química inorgánica, si Dios lo permite, ¿verdad? En el próximo curso. Cuando hablamos de una solución, se compone de soluto y solvente. Entonces, cuando hablamos de que el alcohol está al 70%, uno de ellos es el soluto y otro el solvente. El que se encuentra en mayor cantidad es el solvente y el que se encuentra en menor cantidad es el soluto, ¿verdad? De acuerdo a las propiedades y conceptos de las soluciones. Entonces, este alcohol etílico es muy soluble en agua. Es decir, que cuando ustedes agregan agua a un alcohol, se forma una sola fase, bien homogénea, ¿no? Igual hasta la misma coloración, ahí no hay variante. Por eso, pues, se refiere a esta propiedad de los alcoholes pequeños que son muy solubles en agua. Ustedes saben, ¿verdad?, que debido a las fuerzas de Van der Waals pueden que se formen puentes de hidrógeno porque los átomos de oxígeno pues tienen una parte negativa, los átomos de hidrógeno una parte positiva y estos tienden a formar lo que nosotros llamamos puentes de hidrógenos, ¿verdad?, con agua. Ok, aquí vemos en esta diapositiva podemos observar que nos muestra lo que refiere a nombramiento de alcoholes según las reglas. La IUPAC es la que nos permite a nosotros, ¿verdad?, seguir paso a paso cómo nombrar cualquier estructura en química, y acá pues podemos ver que se consideran derivados de alcano. Sin embargo, si se utiliza el sufijo ol, se elige la cadena de carbono más larga, que ya lo hemos visto, que contenga el grupo hidroxilo. Es decir, que siempre debe estar el grupo OH. Y se determina el nombre principal reemplazando la terminación O del alcano correspondiente por ol. O bien terminación ano por anol, que es lo mismo. Es decir, siempre termina en ol. Numerar la cadena del alcano, comenzando por el extremo más próximo al grupo hidroxilo. Todos los sustituyentes se van a numerar, estos conforme a su posición, y lógicamente vamos a escribir los sustituyentes en el orden alfabético. Okay. Los nombres comunes de los alcoholes incluyen la palabra alcohol, como anteriormente decíamos, alcohol metílico, alcohol propílico, alcohol etílico. Por eso refieren a que utilizan la palabra alcohol. Y se nombran el grupo alquilo unido al grupo OH con la terminación ico, ¿verdad? En este caso, etílico termina con ico y iniciamos con la palabra alcohol, alcohol etílico, ¿verdad? Bien. Miremos estos ejemplos. Si ustedes observan un átomo de carbono, solo uno, ¿eh? Y por ese uno, entonces el sufijo met. Y luego la palabra anol, los sufijos, para hablar de metanol. La fórmula general de un alcohol es ROH, donde R es cualquier cadena, cualquier cantidad de carbono, y OH es el que me define la propiedad de los alcoholes. Bien. También tenemos el nombre, ¿verdad?, común. En este caso, alcohol metílico. Iniciamos con la palabra alcohol y terminamos con el sufijo ico. Okay. Acá en el segundo ejemplo tenemos 1, 2 carbonos, entonces et, sufijo et y luego anol, etanol o bien alcohol etílico.
En el propanol decimos 1, 2, 3. Entonces en el carbono 1 está enlazado entonces decimos un propanol o alcohol N-propílico. Bien, por acá podemos ver estos ejemplos también donde nos ubicamos 1, 2, 3 y vemos que en el carbono 2 está el grupo OH. Entonces decimos 2-propanol según la IUPAC. Pero ¿qué pasa con la otra? Ustedes saben que este grupo completo, así, es el isopropil. Entonces, alcohol isopropílico. Pero en la otra, 2-propanol. Miremos por acá. Aquí está el grupo OH, entonces 1, 2, 3, 4. Eso significa que tengo un butanol. O bien, alcohol N-butílico. Si ven por acá, como este es mi grupo OH, entonces 1, 2, 3. Entonces en el carbono 2, este es el grupo metil, entonces 2-metil. Y en el carbono 1, este es el grupo OH, entonces un propanol porque mi cadena principal sería de 3 carbonos. Y, o alcohol isobutílico, es decir, que todo este grupo es el isobutil. Pero nombrarlo como alcohol, alcohol isobutílico. Bien. Luego tenemos por acá, tenemos por aquí, ¿verdad? Lo que es las estructuras. 1, 2, 3, 4. Tenemos por acá 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos por aquí que 1, 2, 3, 4. Si vamos a aplicar la nomenclatura, solo ubicamos que en el carbono 2 está el grupo OH, 2 butanol. Luego tenemos por acá que todo este grupo, si lo recuerdan, es el sec-butil. Y por lo tanto, ¿verdad? Tendríamos alcohol sec-butílico. Ok, pregunto, ¿alguna pregunta o duda que tengan ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dígame. Así en los ejercicios de la clase práctica, ¿es necesario poner los dos nombres o solo uno? Ah, no. Solo van a ubicar uno. Y van a nombrar conforme la nomenclatura IUPAC, que son las reglas que yo a ustedes les he facilitado desde que empezaron a ver el cano, ¿verdad? Es decir, la cadena más larga, así como por ejemplo acá, como este que tenemos el 2-metil un propanol. Entonces, cuando ustedes tengan la estructura, ustedes van a aplicar todas las reglas. Buenos días. Van a aplicar todas las reglas, chicos, ¿verdad? 1, 2, 3, por acá. Y entonces pueden aplicar todas las que les he enseñado. 1, 2, 3. Entonces ustedes eligieron la cadena principal y este grupo es sustituyente y este es el que me dé el nombre a lo que es un alcohol. Por lo tanto, ese es el tipo de nombre que ustedes van a usar. No van a trabajar con la nomenclatura en este caso que como alcohol isopropílico, alcohol isobutílico, no, ¿verdad?
porque esta a veces se hace complicada cuando tenemos una estructura de 10 carbonos, de 12, de 15 o más. ¿Pregunta? ¿Otra pregunta? Gracias, profe. Ok, continuamos. Tenemos también otros tipos de estructuras, ¿verdad? Las estructuras que son cíclicas o bien estructuras que son siempre en función de líneas, ¿verdad? Entonces, si observan por acá, tenemos la siguiente. Para nombrar, como ustedes van a hacerlo en la clase práctica, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces tenemos 3 átomos de carbono ahí en nuestra cadena. ¿Qué significa este? Que este grupo es un sustituyente, pero este nunca es un sustituyente. ¿Por qué? Porque viene a ser el grupo funcional. Por lo tanto tenemos 2-metil, ¿verdad? Y luego en el mismo carbono 2, como tiene 3, 2-propanol. Pro porque tiene 3 y en este caso anol porque tenemos los 3, ¿verdad? En este caso el grupo OH. O bien alcohol terbutílico. Si ustedes recuerdan, cuando tengo un carbono en centro, estos 3 hidrógenos, ¿verdad? Estabilizando al carbono, este por sí solo me da el grupo terbutil, pero al agregar el OH, inmediatamente el cóctel butílico. Se ven lo importante de conocer los grupos funcionales, muchachos. Se dan cuenta, ¿verdad? La importancia que tienen los grupos funcionales. Porque imagínense que yo agregue otro grupo funcional aquí, en vez de este OH, agregue un CHO. Entonces, esto automáticamente me lo convierte en un grupo distinto a un alcohol, sino que me lo hace un aldehído. Imagínense, ya no sería un alcohol. Entonces, nosotros observamos claramente todas estas estructuras y con el hecho de tener un grupo funcional me hace el cambio totalmente de las propiedades físicas y químicas. En este caso ven esta estructura que tiene 6 átomos de carbono. Recordemos que en cada vértice por acá es un átomo de carbono y que en cada átomo de carbono esté estabilizado por sus ciertos electrones, ¿verdad? En este caso sabemos que está todo esto acá, así. Entonces todos los átomos de carbono están estables. Y nosotros simple, como sabemos que esta estructura de 6 carbonos es un ciclo, y como tiene 6 entonces es un hexano, pero al tener este grupo OH ya no es un simple alcano cíclico, sino que está como un alcohol, entonces ciclo hexanol. Y si lo queremos nombrar con la otra nomenclatura, entonces la palabra alcohol, ciclohexil y el sufijo ico al final. Ok. Por acá, en la clase pasada, nosotros aprendimos, ¿verdad?, lo que es un compuesto aromático y que tenemos el benceno de diferentes formas. Entonces, por acá recuerden que también les comentaba que cuando el benceno está como un sustituyente, se le puede llamar fenil. Entonces, tenemos por acá esta estructura completa que le podemos llamar fenil. Y este que está acá, como sería mi único átomo de carbono como una cadena lineal o principal, lo puedo nombrar como, si nombro primero el fenil es porque este es mi grupo sustituyente y tomo esto como mi alcohol principal, que sería un alcohol de un átomo de carbono, en este caso metanol. Sin embargo,
Miren cómo cambian las nomenclaturas, porque si yo le agrego a esto por acá, ya distinto, digo alcohol bencílico. Ya es distinto el asunto, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No hay? ¿Todos estamos bien? ¿Me escuchan? Sí, profesor, Sí, profe. Ok, por mi parte ni una pregunta. ok, excelente. Bien, sin embargo, también, chicos, los alcoholes pueden, aparte del nombramiento, su nomenclatura, que está bien fácil, ¿verdad? Todas las sustancias químicas experimentan diferentes tipos de reacciones. En este caso, los alcoholes pueden tener, pues, de hecho, varias, ¿verdad? Número uno, por ejemplo, tenemos lo que es la deshidratación. Un alcohol por deshidratación puede formar alquenos, es decir, hidrocarburos saturados. Un alcohol por oxidación podemos obtener cetonas y aldehídos. Un alcohol por sustitución podemos tener haluro de alquilo y reacciones de reducción para producir alcano. Es decir, tenemos diferentes tipos de reacciones químicas que pueden experimentar los alcoholes para obtener todo lo que hemos visto y grupos que vamos a ver. Interesante la química, ¿verdad? Sí, bastante. Bien, vamos a tratar de comprender algunas de las reacciones, ¿verdad? De los alcoholes para que luego, quizás en su momento, tengamos alguna práctica de laboratorio. Dios primero, ¿verdad? Que salgamos de esto y podamos presencialmente tener una práctica. De hecho, los quiero Profe, hacer que explote algo. De hecho, los quisiera profe. mandar a hacer algo, pero no sé si van no es que los voy a subestimar. El punto es salir para conseguir los reactivos y me lo demuestren ¿Qué mediante un placas? video. Quisiera que me elaboraran, Profe, pero debería, Boom, boom. quisiera que me profe, elaboraran el alcohol debería gel. darnos la indicación. Sí, voy a mandarles una guía de laboratorio, una guía paso a paso. Y todo el que pueda, elabore el alcohol gel con la guía. ¿Les parece? Sí, profesor. Suena interesante, pero yo quiero que haga boom. Bueno, eso vamos a hacer. Les voy a facilitar la guía de paso a paso para que ustedes elaboren su alcohol gel y pues lo hagan desde su casa, ¿verdad? Que pueda conseguir el material. Yo tenía una guía, profesor, de eso, pero fíjese que hay cosas que ya no se estaban encontrando, porque usted sabe que toda la gente empezó a correr a buscar alcohol gel, a buscar todas esas cosas. Sí, Y hay cosas que ya no se estaban encontrando, pues no sé si ya habrá o qué, pues, pero le digo de antemano que yo también busqué déjeme y verificar, porque fíjese que yo, donde compro algunos productos químicos, porque yo estuve elaborando varios productos químicos, desde mi casa. Y antes del 2018, pues yo compraba bastante, pero ahora ya no estoy comprando. Sin embargo, ya volví a conseguir número de lugar y voy a llamar. Si ahí hay accesible el material, yo les aviso y les paso el número para que ustedes llamen, hagan su proforma y revisen si realmente se puede o no se puede. Pero claro, esto es a nivel personal. Mando la guía y todo aquel que lo pueda hacer, que lo intente. Y tenemos que Perfecto. grabarnos. Como dice, Tenemos que grabarnos, profe. eh, pues sería interesante, no, tal vez no como grabado, sino que lo que pueden hacer es como tomar foto en el proceso y Bueno. hacerlo como una diapositiva y luego me la compartan. Bueno, está bien. Creo que es más cómodo para ustedes, porque a veces esto de grabarse, yo entiendo, no es fácil. A nosotros como docentes en algún momento nos ha costado ponernos frente a cámaras, a diferentes medios que actualmente pues nos ha hecho un cambio rotundo, ¿verdad? Sin embargo, pues todo es aprendizaje y las dificultades
pues se busca cómo tomar ciertas ventajas, ¿verdad? Al mal tiempo, buena cara. Continuamos entonces. Entonces, muy interesante esto de los alcoholes, porque a partir de alcoholes, decía, se pueden obtener una gama de productos bastante usados, ¿verdad? Como aldehídos, como cetonas, los alcanos, que son los combustibles principales. Ok, entonces acá, estas son las fórmulas generales. Por ejemplo, cuando hablamos de ROH, les decía, todo esto es la fórmula general de alcohol. Entonces, el ROH por deshidratación, les decía, se obtienen alquenos. Por oxidación, entonces se obtienen cetonas, aldehídos y ácidos. En este caso, sustitución, entonces tenemos acá aluros. Los aluros son los compuestos halogenados, es decir, aquellos alcanos o en este caso alquenos que tienen halógenos como bromo, yodo, cloro, flúor, ¿verdad? En su estructura. También tenemos, les decía que por reducción se pueden obtener alcanos. Es decir, esto es fórmula general de alcoholes. Esto es lo que se puede ocurrir, ¿verdad? Alquenos, cetona, aluro, alcano. Y estas son esas fórmulas generales. Bueno, en este caso de aluro y alcano. También podemos ver que los alcoholes por esterificación, es decir, cuando reaccionan con un éster, se obtiene ésteres. Los alcoholes por tosilación se pueden obtener tioxialatos y también tenemos por formación de alcóxido para tener éteres. Todos estos grupos, pues tal vez tenemos un tiempo, ¿verdad? Porque el cuatrimestre es corto y se va rápido. Podamos verlos todos. Si no, pues hacemos la selección de lo más importante. De hecho, ya está seleccionado, ¿verdad? Lo más relevante para ustedes. Pero a veces uno siempre quiere dar más, ¿verdad? Y muchos quieren aprender también o conocer un poco más. Ok. Entonces por acá tenemos lo que es un alcohol primario, que ya lo clasificábamos, ¿verdad? Por estar unido solamente, pues el OH a un carbono primario. Cuando hablamos acá, si ven ustedes, este ejemplo que aquí aparece es por oxidación. Cuando hablamos de la oxidación es porque recuerden que el mejor oxidante es el oxígeno, ¿no? Entonces cuando el oxígeno reacciona con un alcohol primario, entonces acá obtenemos un aldehído. ¿Y por qué un aldehído? Porque la fórmula general, cuando hablamos de un aldehído, hablamos de esto. Aquí pueden ver R, que siempre este R que vemos acá, ¿verdad? Entonces, cuando el oxígeno reacciona, entonces hay un rompimiento de enlace entre el átomo de carbono y un átomo de hidrógeno, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, entonces se reordenan los átomos, de tal manera que este átomo de carbono, en vez de estar compartiendo un par de electrones con este hidrógeno y otro par con este otro hidrógeno, lo que ocurre es que hay una ruptura de uno de estos enlaces de carbono e hidrógeno. Entonces, a eso ocurrir, este átomo de carbono queda con un electrón menos. Y al quedar con un electrón menos, entonces se enlaza al átomo de oxígeno doblemente, que es lo que ocurre aquí. Ahora, ¿qué ocurrió con el otro átomo de hidrógeno? Recuerden que las reacciones por oxidación pueden continuar, ¿verdad? No solamente podemos hablar de que quedó estático cuando se produjo el aldehído, sino que siempre sigue la oxidación hasta un ácido carboxílico. Por lo tanto, hay un hidrógeno que por acá anda en el aire, por así decirlo. Recuerden que esta ciencia es abstracta. Y si un hidrógeno ya se acomodó en este átomo de carbono, entonces
al agregar más oxígeno y seguir la reacción de oxidación, entonces ese hidrógeno que andaba así, ¿verdad? Sobrante, entonces se adiciona en este caso, al oxígeno, ¿verdad? Porque estamos hablando de un ácido carboxílico. Primero se oxida aldehído y luego a ácido. Bien, luego tenemos alcohol secundario. Siempre por oxidación, ¿verdad? Entonces, por oxidación de un alcohol secundario se obtiene cetona. Pero aquí, una vez que se obtiene la acetona, ya no hay más oxidación como en el caso del alcohol primario. En el alcohol primario podemos obtener tanto aldehído como ácido. En cambio, con el secundario, solamente cetona y no siguen los procesos de oxidación porque al producir cetona, los carbonos quedan estables. Pueden observar ahí que este carbono está acá, está compartiendo 4 electrones con el átomo de oxígeno y en este caso otros 4 electrones con los grupos R, que sabemos que es cualquier cantidad de carbono. Y en los alcoholes terciarios pues no ocurre la oxidación, es decir que de acuerdo al tipo de átomo de carbono, asimismo ocurre la oxidación o no de las fórmulas o los compuestos. Ok. También tenemos, ¿verdad? Otros tipos de reacciones en presencia del permanganato de potasio, un fuerte antioxidante que frente a este tipo de alcoholes, pues igual tenemos aldehídos y ácidos. En ambos casos, aquí el propanol y acá, ¿verdad? Estaríamos hablando, puede ser el etanol, que tenemos este grupo R, que puede ser cualquier cantidad de carbono, este permanganato de potasio, que es un fuerte antioxidante. Entonces, cuando reaccionan, como estamos hablando, ¿verdad? De lo que es la oxidación de alcoholes, entonces ya aprendimos que en este caso obtenemos aldehídos y por ende, como en un alcohol primario la oxidación puede continuar, entonces llegamos hasta ácidos carboxílicos. Mientras hayan átomos libres, átomos con electrones disponibles que estén en un desequilibrio, siempre se van a reordenar de tal manera que sea favorable para ellos, formando nuevos productos, ¿verdad? Bien, por acá tenemos lo que es el propanol. Y en el propanol, frente al permanganato de potasio, pues igual obtenemos en este caso, el aldehído de 3 carbonos, llamado propanal, que es distinto, y ácido propanoico. Es decir, la cantidad de carbono no se suma ni se elimina. Si iniciamos con propanol, vamos a tener tanto propanal como ácido propanoico. Sin embargo, como los grupos funcionales van a ir ordenándose, ahí sí vamos a tener cambios totalmente en este caso, de sustancia. Ok. Así que tenemos, ¿verdad? Siempre lo que es el permanganato de potasio frente a lo que son, en este caso, recuerden que aquí tenemos el 2-propanol, igual acá tenemos, es lo que nos está diciendo. Si esta es mi fórmula general, este es un R, este SH3 es mi otro R, y acá tengo el alcohol. Entonces nos dice que un alcohol, en este caso secundario,
¿Por qué secundario? Porque en el carbono donde está el grupo OH está enlazado a 2 átomos de carbono más. Por lo tanto, cuando este antioxidante reacciona con un alcohol secundario, estamos hablando que obtenemos cetona. Pero, ¿qué otro producto se puede obtener? Como en la reacción que se da entre el permanganato y el alcohol secundario, nos queda, ¿verdad? Es decir, que el permanganato se descompone en dióxido de manganeso e hidróxido de potasio. ¿Por qué? Porque hay hidrógeno saliente y este, por supuesto, se rompen enlaces y se reacomodan formando favorablemente un óxido y una base, aparte de formar la cetona. Esto de las reacciones químicas a veces pues es un poco complejo, ¿verdad? Porque hay que ir como adelantándose a los sucesos que van a ocurrir cuando se da un rompimiento de un determinado enlace entre diferentes átomos. Y cuando no tenemos una noción de que si se rompió un enlace, un electrón va a quedar solo y ese electrón solo tiene que buscar la forma de cómo estabilizarse. Entonces ahí es donde nosotros debemos de buscar cómo irnos a hacer esquemas mentales de tal forma que llegamos, ¿verdad?, a los productos. Pero para eso tienen que leer un poco más, ¿verdad? Hay documentos que les he subido que están buenos para lectura y para comprensión. Muy importante que no hagan caso omiso, ¿verdad? A esos recursos importantes que están en la plataforma y tengan que dedicarle un poquito de tiempo, chicos, más a este tipo